sin más preámbulo, entonces quiero darle la bienvenida a Sandra Beatriz Sánchez. Sandra es historiadora, es filósofa, tiene magíster en historia moderna, un PhD en historia, es analista de medios, es profesora de planta del Centro de Estudios en Periodismo y actualmente su directora. No sé si se me quedó algo por fuera, profe. No, eso está muy bien, sí, eso es más o menos lo que yo soy, aunque faltaría decir que últimamente he estado incursionando por los relatos de las narrativas corporales, que Mm, tiene que ver también como con exploraciones amateur que yo he hecho de la danza tradicional africana y que ahora pues como que me han llevado a una exploración ulterior sobre qué significa comunicar con el cuerpo. Pero sí, o sea, aparte de esa un nueva beta detalle. hippie de mi vida académica, todo lo dijiste muy bien. Excelente, un pequeño detalle se me pasó ahí. Bueno, entonces arranquemos y ojalá ya con este arranque tenga sentido el título de Parar y pensar el periodismo. Entonces, normalmente el periodismo es como esta idea de salas de redacción llenas de periodistas, de gente escribiendo, de gente haciendo entrevistas, está la adrenalina de la noticia que tiene que salir, la adrenalina de la idea que no lo vaya a sacar otro medio primero, que estoy hablando con un público masivo, que tengo información muy importante, que es de carácter público, y yo pensaría que hay como una asociación en general a la velocidad, a hacerlo rápido, a hacerlo en caliente y sacarlo cuanto antes, inclusive cuando las cosas requieren tiempo y requieren trabajo de hacer, inclusive ahí se va rápido. Y entonces la idea de parar, sentarse y pensar en lo que uno está haciendo, tal vez no es la más bienvenida en una sala de redacción. Pues yo no me imagino como a un periodista sentado una hora antes del cierre de la sala diciéndole al editor, no, es que espéreme un segundo que estoy pensando en las implicaciones de esto que estoy haciendo. Y entonces mi primera pregunta, profe, es ¿cuál es la diferencia y por qué es importante? Pero más que todo arranquemos por la diferencia que tal vez sea más concreta entre un producto periodístico, un reportaje, una noticia, una entrevista, lo que se hace como resultado también de todo esto que dije, pero de un pensamiento crítico y de una introspección, digamos, profunda, y algo que no se hace así, si un poco en el exterior el resultado puede parecer el mismo. Como cuál es el caso a favor de parar y pensar. Pues para mí, digamos, la respuesta más obvia, pero no insignificante, es que pues el resultado es algo más longevo y algo que por lo tanto puede llegar a tener ese impacto que tanto busca el periodismo, ¿cierto? Pero que ese impacto sea menos efímero, porque muchas veces sucede que en ese corre-corre, ¿cierto? Y en esa premura por sacar las cosas en caliente, para usar tu lenguaje, generalmente las imprecisiones, generalmente también las rectificaciones, pues son abundantes. Entonces nos quedamos con una información que finalmente pues termina siendo eso, muy fugaz, bastante fugitiva, muy poco longeva y que además en vez de informar tiende un poco a desinformar, sobre todo cuando el caso se está haciendo para poder pensar en asuntos que son de interés público. Entonces, si son de tal interés público, ¿cuál es la premura por informarlas de manera que luego tiene que haber una suerte de rectificaciones, de echarse para atrás? Es decir, se informa sobre lo que está sucediendo, pero la pregunta todavía que queda en suspenso es, ¿se informa de qué manera? ¿Se informa a qué nivel? Se Ujú. informa, digamos, considerando qué elementos. Y yo creo que esa es una pregunta que sigue siendo válida para el periodismo, para la discusión pública. Entonces, y claro, pues viniendo de una historiadora, pues también parece ser como un poco el lugar común, ¿no? Y es que, pues si yo miro al pasado, es porque me interesa la visión, digamos, de una larga trayectoria, una visión no Ujú. inmediatista y por lo tanto longeva. Entonces, creo que lo longevo, pues es clave del presente hacia el pasado, así como del presente hacia el futuro. Y sin embargo, pues sí, puede ser el lugar común de un historiador, pero lo que me parece interesante es que muy poco la conversación se da entre historiadores y periodistas
cuando sin embargo lo que hacemos tiene muchos encuentros. Estamos Ujú. contando relatos, estamos investigando, estamos juntando piezas, estamos juntando fuentes, estamos contrastándolas. Entonces me parece que sigue siendo una interlocución interesante. Esto en cuanto, digamos, a las implicaciones de cara a la información y de cara de lo que en últimas le llega a la gente. Pero quisiera también pensar en los efectos que produce en el periodista y en el medio y en el periodismo para después. Y quería saber qué piensas como de esta idea de que de pronto si un periodista es más reposado, y inclusive si se conflictúa por las cosas que hace, así no cambie nada en la información y no haya este espacio de error al que te refieres, que ya volveré a mencionar eso, si de todas formas sí está haciendo una diferencia como en una forma de hacer periodismo, porque al final es una apuesta por el método, ¿no? Y tal vez así el resultado sea el mismo, me parece que podría tener más valor uno cuyo método estuvo más, digamos, más completo que uno que obtuvo lo mismo, pero saltándose, digamos, por la ruta más sencilla. No sé qué opinas de Sí, eso. pues yo creo que ahí tendríamos como dos personajes distintos, ¿no? Que es el periodista policía, el periodista CTI, ¿no? Que es el Ajá. rush, o sea, lo que digamos, y que, bueno, ya hablaré de eso, pero si me das la oportunidad ahorita, como que tiene ese ímpetu, ¿no? Y está abocado a esa realidad, digamos, del momento. Y sí, o sea, es un investigador un poco más como el puro olfato, del puro terreno que está, ¿no? Por eso digo como policía y un poco como policía investigador F2 CTI, ¿no? Que tiene como Ujú. toda esta ansia de verdad, de pillarse la cosa, ¿no? Y el otro sería como el periodista investigador, el periodista pensador, ¿no? El Ujú. periodista que digamos, entiende su función en el mundo como, como algo que provee también sentidos y significados identitarios y a una comunidad. Y que también entiende su labor como una construcción de un andamiaje, que esto creo que les gusta mucho como a los periodistas ortodoxos, ¿no? En el andamiaje democrático, ¿no? Y el andamiaje político tal y como lo hemos venido construyendo como pues en los últimos siglos, diría yo. Entonces me parece que hay como esos dos personajes, ¿no? Y podemos buscar otros, ¿no? Entonces imaginémonos, no sé, el escenario de un teatro, ¿no? Donde tenemos el periodista, ambos están con su cuaderno, con su nota, con su esfero, ¿cierto? Pero hay Ah. uno que, digamos, le gusta la calle, ¿no? Le gusta la calle, necesita la calle para poder, digamos, tener esa información. Ese es el periodista policía, que es investigador, pero que tiene, digamos, o sea, tiene su pistola, su tal, va y guerrea. Es el periodista guerrero, ¿no? El otro periodista es el periodista eso, pensador, que, que también entiende como su función en términos más macro. Y yo Ujú. creo es decir, mi tendencia personal, mi opinión personal es digamos, a otorgarle un valor especial a ese detenimiento, a esa pausa y a ese pensamiento. Y sin embargo, reconozco que todo eso hace parte de mi propio vicio, de mi propia visión, ¿cierto? De mi propia Ujú. postura frente a la vida. Con lo cual quiero también remarcar que el periodista policía, no porque esté abocado, ¿cierto?, a ir a la calle, al terreno, ¿no? Y tenga como toda esa adrenalina encima y ese olfato como afinado para buscar el crimen, sin decir la imagen, eso no lo hace tampoco irrelevante ni insuficiente. Y que entonces ahí de nuevo como que regreso un poco al recurso de la historia para que pensemos en que el periodista, digamos, el periodista pensador, eh, tiene sus raíces hondas como en los orígenes del periodismo. Claro, un periodismo que también es cuestionable, ¿no? Porque pues tiene sesgos elitistas, intelectualistas, si se quiere, Ujú. si me permiten la expresión. Pero el periodista policía, yo diría que nace más bien a principios del siglo XX,
cuando el periodismo deja de estar completamente atado a lo político y empieza a ser parte de las dinámicas económicas y comerciales del periodismo. Ujú. Entonces, eso que tanto se valora hoy, ¿no? O que en muchos medios se valora como ese periodismo de lo rápido, de lo contingente, del olfato, del estímulo, y también como de la astucia, ¿no? Porque hay algo de eso, se necesita ser astuto para poder ser el policía, tener ese Sí, rol, se necesita de eso. Em, digamos que eso nace en esa asociación del periodismo con lo comercial, y con el mercado de la información. Y sin embargo, eso es lo que también hace rato ha puesto en jaque al mismo periodismo. Es lo mismo que cuestionamos hoy, porque pues, están todos esos hilos del poder económico que pues tanto daño le han hecho al periodismo. Entonces, fíjense como lo interesante, ¿no? Y es que en todo lo que nosotros vemos en la vida, pues hay paradojas. ujú, Entonces, la paradoja de que eso hace parte, ¿no? Vital, por lo menos para muchos periodistas, de la marca y el sello que ofrece el oficio, ¿no? Y sin embargo, pues eso emerge de lo que más problemas le ha causado en los últimos tiempos a ese mismo periodismo y ese oficio. Y claro, hay una paradoja también en el personaje periodista pensador, y es que, claro, se detiene, considera, profundiza, contrasta, tiene además una riqueza que a mí eso me parece interesante, ¿no? Una riqueza, eh, pues, digamos, puede tomar fuentes de diversa índole para explicar, ¿no? Para ofrecer explicaciones realmente sobre las cosas que pasan. Em, y también la paradoja es que eso nos aleja de lo que hoy consideramos también una gran virtud del periodismo, y es el periodismo para todos y el periodismo de todos, porque se vuelve también un periodismo un poco, o sea, un poco, un poco también que empieza a hablar en un lenguaje que de pronto no identifica unas audiencias más abarcantes, qué sé yo. Eh, ujú. Ahora, la pregunta es hasta qué punto, de nuevo, pues eso es, para ponerlo en términos un poco como morales, ¿no? ¿Es esto malo? Pues de pronto no es tan malo, así como tampoco es tan malo, o necesariamente malo, o en sí mismo malo, ser el periodista policía. Lo que a mí me interesa no es, digamos, desdeñar de uno o del otro, sino más bien profundizar como en esos contrastes y en esas paradojas, ¿no? Porque lo fácil sería decir, no, pues, o por lo menos para mí, claramente, pues un periodista hoy tiene que conocer a Byung-Chul Han. Es Mm, decir, detrás de la hiper eh, producción, ¿no? Y el hiperrendimiento de esta sociedad, del mismo oficio y de lo que todos hacemos y de lo que estamos haciendo aquí, pues está la comprensión de esa sociedad del cansancio. Para mí eso es clarísimo. Para mí es clarísimo que un periodista que quiera generar sentidos, pues tiene que conocer a Zizek, así le parezca un comunista, ¿no? Pero, mm. es decir, digamos, esos referentes eh, amplían nuestras visiones. Pero de nuevo, lo que yo vengo aquí a hacer no es como la propaganda no necesariamente, la propaganda de la lista de lo que yo creo que hay que tener en la cabeza para pues componer ese mundo de sentidos desde el periodismo, siendo también fiel a ese principio democrático, democratizante y del beneficio de lo público, ¿cierto? Que es lo que también, digamos, ese es el pilar, ¿no? Ujú. Inamovible del periodismo. Lo que me interesa es eso, como que consideremos cuáles son como esos puntos ciegos o esas paradojas que muchas veces pasamos por alto y que pues componen como esa, no sé, esa riqueza y como esa diversidad y la dificultad, que pues cuando uno ya está más viejo y tiene más arrugas que antes, la dificultad o es a donde yo quiero llegar. O sea, yo espero morir de vieja viendo el mundo así, les voy a decir. No me gusta, pero ok. O me encanta, pero me surge. Sí, yo eso. Sí, Entonces me parece que es importante como considerar las contradicciones y las paradojas como para poder llegar a ese lugar, que es como yo quisiera morir, como ser humano y como académica.
Ok, entonces ya que con tanta convicción es imposible que te niegues a discutir ahora un ejemplo concreto chiquito, porque pues no puedes decir eso y luego decir, no, 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 mejor no hablo de esto. Me parece a mí que ya estás comprometida. Y entonces voy a traer este ejemplo chiquito. Es bien conocido en La Silla Vacía, que ellos cuando escriben les gusta dejar como estos parrafitos de 2 líneas, y que inclusive es un consejo que venden en sus cursos de periodismo y de cómo construir historias. Y eso me parece que pone bien en tensión. Es un ejemplo chiquito, pero un poco de lo que hablas, ¿no? Como esta forma de poner el lenguaje más a que la gente simplemente lo consuma rápido, inclusive yendo en contra de cómo se escribe y respetando, pensaría yo, inclusive a la gente que lee y que le gusta leer y que le gusta, que no es solo como por la información. Y entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de este ejemplo específico de La Silla Vacía, de, digamos, apostar por este tipo de formas como para facilitar, me imagino yo, la accesibilidad a sus notas, pero a la vez también en detrimento del esfuerzo, de poner a los lectores a leer, a poner atención? ¿Cómo lo ves? Sí, pues de pronto no te va a gustar esta respuesta, pero pues ni modo. Pues no, no me invitaste para agradarte, espero. De acuerdo. Muy bien. Entonces, yo creo que es una paradoja también. Es decir, el periodismo en la silla, no por escribir mal o regular, ¿cierto? Deja de ser menos elitista. Es decir, es un periodismo que necesita una buena dosis, digamos, de formación, una cultura política no media, altísima, ¿cierto? Hay Ujú, que, digamos, reconocer rostros, nombres, puestos. Es decir, no solamente implica el conocimiento de unos personajes celebrity o relevantes en el mundo de la política, sino también una estructura institucional de la política, ¿no? Entonces, ujú, en esta medida, es un periodismo que requiere una gran alfabetización, una gran alfabetización. Y sin embargo, pues, digamos, ellos optan como por ese acceso rápido a la información. Em, y yo creo que ahí pues también tiene que ver como con esas audiencias y ese target. En lo personal, o sea, respeto y admiro muchas cosas de La Silla Vacía y aquí veo un par de personas que están vinculadas a la silla. eh, y pues por supuesto que Juanita León para muchos de nosotros en el CEPER sigue referente y un faro importantísimo. Em, y por eso pues no es un comentario, digamos, hacia las personas ni personal, ni mucho menos, pero a mí en ujú, lo personal, pues a veces sí en vez, digamos, de dejarme digerir esa información, me distrae. Me ujú. distrae, ¿no? Me distrae como esa rutina narrativa quebrantada del texto. Y me parece que entonces también la apuesta es como a algo que requiere una gran alfabetización y sin embargo pretende como que esa información, porque está dispuesta así, pues digamos sea más fácil. Y pues sí, me parece paradójico y creo que decir que yo preferiría como que estuvieran alineados sonaría un poco pretencioso de mi parte. Y pues claro, ya sabemos, ¿no? Hay que ser progresista ante todo. No, no se nos está dado decir cualquier cosa que venga de otro lado. Estoy siendo irónica para los que no me Sí. conocen. Em, entonces, pues sí, no se me está dado pedir eso, pero por eso lo pongo más como en esas claves de lo paradójico, ¿no? Y tú puedes tener entonces también fíjate tú, un periodismo un poco más de calle, que quiera ser un poco también más ilustrado, no en la política, pero ilustrado en el sentido de la forma. Y eso también sería paradójico, ¿sí Ujú. sabes? Entonces, Como fíjate. razón pública, ¿no? De la que colaboras. Sí, exacto, porque pues también ahí lo que ellos pretenden es como tener esas plumas que puedan, ¿no? Exponer de manera un poco más, si se quiere, elocuente. Pero mi experiencia con Razón Pública, que ha sido muy interesante, y ellos, pues, digamos, hace rato, hace un tiempo, digamos, en la pandemia, no escribí porque pues el mundo me ha colapsado, como a muchos. Em,
y tengo que hacer mi cuña y porque pues estoy trabajando arduamente en mi libro. Entonces, pero mi experiencia con Razón Pública, y espero que no se pongan bravos conmigo por decir esto y que me sigan invitando, por favor, Razón Pública, ¿sí? Em, y es que ellos editan mucho los textos, muchísimo los textos que uno presenta. Entonces, claro, su invitación es a esas plumas y a esas voces por elocuentes, ¿cierto? Hablar. Yo publiqué ahí una vez una cosa de Gillette, digo, por petición de ellos, ¿cierto? Porque ahí, y eso es, digamos, también paradójico, es bonito, es interesante, pero pues también como un poco decimonónico, un Ujú, poco arcaico, y es que te hacen como assignments, ¿no? Te ujú. piden contribuciones exactas. Las contribuciones no siempre son abiertas, sino que es como Sandra Sánchez López, te tenemos este assignment, te tenemos esta tarea en particular. Que claro, como de nuevo yo soy historiadora, pues eso me remite a mí como a ese mundo un poco, sí, no sé, pienso en las mujeres de la transición del 19 al 20 en los Estados Unidos, que fueron a Nueva York con sus assignments súper emocionadas, que viajaban de otras ciudades a la gran ciudad. Entonces, claro, como que hay algo de mi intención de esa historia que me pone nostálgica y digo, ay, qué linda esta assignment. Pero pues el tema es aparentemente, y lo que ellos dicen es necesitamos alguien que sepa de género, de clase, ¿cierto? Y que tenga un bagaje suficiente para escribir eso. Y sin embargo, ellos también sienten que es necesaria una traducción, una Mm. traducción de eso para sus audiencias. Y su audiencia, pues claramente, pues digamos, es altamente ñoña. Ñoña, pero también, voy a decirlo así, es difícil, digamos, saber cómo van a recibirlo porque solo veo dos caras. Em, pero digamos, una audiencia altamente ñoña, pero lo suficientemente prostituida en el mundo del pop culture como para poder recibir, ¿cierto? Masticar y deleitarse y participar como interlocutor de esos temas. Sí, yo creo que esto me deja una entrada muy buena porque aquí de forma indirecta estamos hablando de a quién le hablan los medios. Eh, y pasamos, digamos, rápido ahí por la silla vacía, que me gustaría notar que agregándole allá tu paradoja, que es un medio que cubre a los poderosos y que yo diría que normalmente consumen más los poderosos y aún así como que en este intento de democratizarlo utilizan como este lenguaje ahí como para agregarle a tu paradoja. Pero entonces, me gustaría preguntarte por algo, y digamos introduzco esto con otra historia también de la silla, que se sabe que Juanita León salió de semana porque ya, bueno, entre muchas otras cosas, no le gustaba que la editaran tanto, ¿no? Sentía que perdía mucho la voz y entonces, porque podía, fundó un medio en donde no le quitaran la voz y de ahí, muchas gracias a ella, tenemos la silla vacía. Pero entonces me gustaría hablar sobre ese fenómeno que me parece que está haciendo cada vez más fuerza. Ya también hablamos de razón pública, y es que yo por lo menos lo estoy viendo y tal vez es porque estoy joven y no soy capaz de recordarlo desde hace mucho tiempo y por eso me parece reciente, ya me dirás tú si es tan reciente como creo que es, eh, de medios cada vez más pequeños, hablándole a una audiencia cada vez más definida, ¿no? Entonces, a los intelectuales le hablan ciertos medios, a los que quieren, digamos, una paz en términos políticos, entonces le habla pacifista, a los que tienen estas como, viven su vida a través de las convicciones feministas, entonces hay otra serie de medios feministas, y así como que cada vez hay más pequeños medios, eh, muy buenos, por supuesto, que han traído muchas cosas muy interesantes, está 070, en fin. Pero entonces me gustaría preguntarte por el fenómeno en general, ¿qué se pierde cuando se pierde un poco el más media? Que es de lo que ya yo argumentaría no hay tanto en Colombia, ¿no? Está El Tiempo, está El Espectador, estaba Semana, y ahora tenemos cada vez son más medios chiquitos, hablándole cada vez, pensaría yo, con un digamos, todo un torrente de ideas más específico. ¿Qué se pierde? Porque todo sale gana, pero ¿qué se pierde con este fenómeno de... Ya, te cortaste un poco al final, pero me llegó el audio. El video fue lo que quedó ahí, pero me llegó el audio. Em, Ok, listo, listo. no,
estaba diciendo que creo que tu pregunta tiene, el grueso de la pregunta es, ¿qué perdemos con esto? ¿Cierto? Pero había otra parte y es desde cuándo sucede esto. Es también como un poco como por ese aspecto como de línea temporal. Yo creo que hace rato pues hay medios de nicho, pero sí es cierto, y eso pues es muy atinado de cómo tú formulas la pregunta, y es que cada vez pues hay mayor proliferación de esos medios pequeños. Sí, pues es que cada vez más proliferan, ¿no? Entonces, pues, y yo creo que, digamos, en términos de la, de la abundancia de contenidos con los cuales nosotros tenemos una identificación individual, pues eso es una mina, ¿cierto? Es una gran mina porque nosotros podemos elegir, seleccionar, tener eco sobre nuestros pensamientos y en buena parte, digamos, cultivar nuestro ego y nuestro Intelectual, espíritu, digamos. Sí, sí. ¿no? E individual. Aquí a mí lo que Ujú, me interesa es como marcar el binomio del lenguaje de lo individual y lo colectivo. Y ujú. todo eso tiene también sus bemoles, sus paradas. Eso, o sea, te permite a ti una gran riqueza y navegar el mundo, digamos, con un piso más firme, sostenido en tus convicciones y sostenido en tus proyecciones y en tus planes y en tus visiones de mundo. Me parece que eso está fantástico, ¿cierto? Porque pues está sostenido en la existencia humano-social como individuo. Y sin embargo, creo que con los más media, como llamas tú, o sin ellos teniendo tanto, como tanta presencia en nuestra vida, pues vamos perdiendo un sentido de lo colectivo, un sentido de una identidad que se construye en una comunidad. Y en las comunidades no tenemos todos que ser iguales. En las comunidades hay disputas, en las comunidades hay diferencia. Y en esa medida, pues también nos muestran un mundo pues más real, un mundo en el que yo nací de mi mamá, nací de su útero, le debo la vida y sin embargo soy muy distinta a ella y quiero poder existir y eso no yo no quiero anularla a ella. O sea, esa es mi experiencia, ¿no? No quiero anularla. Mm. Ni siquiera con mi papá, digamos que les digo que tengo una relación un poco más tensa y a veces digo, uy, de este temita no le hablo a este man porque nos peleamos, ¿no? Entonces, sin embargo, les pongo esto así en bruto y como en papá y mamá, para que pues todos tenemos aquí papá y mamá, incluso los huérfanos, pues si hay algún huérfano tendría alguna relación con esa figura, ¿cierto? Entonces se los pongo así como un poco en bruto y en gráfico pues, para poder expresar esto, ¿no? Como esa idea de que digamos, por muy homogenizante que fuera la más media, por muy, o a veces muy, con unos trazos muy burdos, ¿cierto? De las Mm. cosas, porque eso también tenía la más media, ¿no? Sin embargo, construye unos lazos de un sentido de que nosotros no solamente somos una suma de individuos que solo podemos compartir el universo porque estamos de acuerdo. Yo sí creo que construye una sensación un poco más, perdón, voy a remitirme a mis ñoñadas académicas, un poco más pensando en Benedict Anderson, en Comunidades Imaginadas, un poco más como esos sentidos macro. Y claro, pues sabemos que pues, Benedict Anderson, o por lo menos los académicos que hemos estudiado a Benedict Anderson, sabemos que pues, Anderson ha recibido muchísimas críticas, en especial porque pues, él hace esta suerte de genealogía de las comunidades imaginadas, porque está pensando en cómo se construyeron los nacionalismos. Entonces, este comentario mío podría alguien tomárselo mal y decir, ah, lo que esta señora quiere es como volver a esa idea arcaica del nacionalismo. Y no, porque fíjense que incluso en un anarquismo libertario contemporáneo que podría, o sea, que realmente se opone de lleno a una,
a una, a la idea de esas comunidades imaginadas, macro, trazadas como por ese nacionalismo, o sea, el anarquismo, incluso pues desde sus raíces históricas contraviene esos sentidos y esas ideas fijas de Estado, de gobierno y de esas comunidades. Sin embargo, el anarquismo también está basado en una comunidad, tener fricciones y sin embargo no siempre considerarse el individuo el único centro posible de, sí, como de recepción y de creación de sentidos sociales. Bueno, perdón, me puse muy ñoña y de pronto esto no fue chévere para los demás. Lo No, lamento, no, pero eso no. sí, Pues la una charla, ñoña del deper. sí, no, la charla se llama Parar y Pensar. Entonces, creo Entonces no que tengo que pedir perdón por haber no, pensado para ahí, ok. nada, sí, No, para es nada. De que hecho, vamos muy bien. a propósito de eso me interesa, perdón que tome aquí la palabra, espero no desviar tu No, curso de dale. acción. A propósito de eso, me he encontrado en los últimos años que ya no tengo que pedir perdón por ser feminista, que hace 5 o 6 años lo tenía que hacer en Colombia. Tenía que pedir perdón por haber cometido, eh, digamos, sí, la infracción de haber hecho historia de mujeres, eso ya no pasa. Pero ahora, en los últimos años, tengo que pedir muy recurrentemente perdón por pensar y por querer reflexionar. Es Mm. impresionante. ¿No? Es como, y por eso fíjense el hábito en el que estoy, perdón por haber hablado de Anderson, lo siento, soy muy ñoña, y eso también nos está diciendo algo de estos tiempos, ¿no? De estos tiempos y de cómo se configuran los relatos de lo que debe hacer alguien que tiene una voz, así sea en un foro público chiquito como este. ¿M? Y es que, Sí. pues, sí, eso es interesante. Yo no sé si ahí estás haciendo como ojitos para hablar de Carolina Sanín o algo por el estilo, porque me pareció por un segundo, me pareció por un segundo, pero aprovecho no para hablar de ella, pero sí para hablar de, de redes sociales y un poquito, porque parece dar la idea, que sé que no la es, de que estamos un poco a la merced de eso y de que nosotros como consumidores de medios, pues no podemos hacer nada más que ver cómo se desenvuelve esto y un poco pensar en qué puede pasar, pero no podemos intervenirlo como activamente. Y pues pensaría yo que no es así, pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Entonces, ¿por qué mezclo como todo esto? Las redes sociales como que crearon un medio paralelo, ¿no? Donde cada uno es su propio megáfono, hay un nuevo foro público, digamos, al que todo el mundo tiene acceso, las cosas inclusive se pueden hacer tendencia y pueden crear, digamos, mucho ruido sin necesidad inclusive de que un solo medio lo toque. Muchas veces lo que pasa es que inclusive los medios llegan a las tendencias que se producen, digamos, sin que ellos estén ahí. Entonces, un poco más concretamente, la audiencia, el que está viendo esto suceder, el que está escogiendo ver Noticias 1 y no RCN, el que está dándole follow en Instagram a los medios que le hablan como a su estilo de vida y esto, ¿qué rol juegan? ¿Qué deben hacer? ¿Qué podrían hacer un poco para crear, pues, llevar la corriente, digamos, un poquito en esta tendencia de individualización, digamos, de la realidad de cada uno y cada uno vive en un universo separado, por aparte? Entonces, la pregunta que tú me estás haciendo es sobre la resistencia, creo yo. Sí, Y es sí, cómo sí. resistimos, cómo resistimos a este flujo de información que, digamos, que pasa por esos circuitos de las redes sociales y que además siguen un poco, creo que es lo que tú sugieres, fragmentando por lo menos esta sensación de colectividad, de que podemos estar, esto suena cheesy, pero pues unidos, ¿cierto? Como en unas voces que no necesariamente compartimos de lleno, pero que pues, digamos, aceptamos. Ujú. Sí, y bueno, yo es que no sé, no sé muy bien cómo responder a esa pregunta, pero antes de tratar de decir algo, de inventarme algo mágicamente, Aquí rápido. aquí de la nada, quiero decir que aquí todos estamos y sin embargo eso no es cierto. Es las redes sociales y ese universo de las opiniones, y si se me Sí, permite esto sin ofender a nadie, por favor,
¿sí? Es donde también se construyen esas, digamos, los grandes hombres, celebrity, y las grandes mujeres, últimamente un poquito más, ¿no? Celebrity, ese mundo es el mundo es un mundo chiquito, es un mundo que también es bastante elitista e intelectual. Es un Mm, mundo que pasa no solamente como por el acceso a la tecnología, sino de una alfabetización concreta en el uso de esas redes sociales y en el uso específico para generar el eco que genera, que genera. ujú, Y más bien está insertado en un circuito de discusión con unos paradigmas y que conoce muy bien cómo, cuáles son los gestos retóricos y discursivos para poder tocar y poner los puntos sobre la llaga. ¿Saben? Como, o de verdad es un universo que también tiene como sus lógicas y quienes están decía que los que me conocen pues saben que de verdad este asuntito de la dominación y la resistencia o digamos de grandes como fuerzas de poder y de cómo hacerles frente desde alternativas, y yo llamaría eso resistencias, pues es algo que me rompe la cabeza hace muchos años y yo pues digamos no tengo como una respuesta real ni definitiva. ujú. ¿Cómo hacerlo? Eh, Yo no sé, digamos, como historiadora, yo diría que siempre hay unas alternativas a ello, y sin embargo, esas alternativas no significan que realmente no nos ofrecen una escapatoria definitiva. Siempre son también con negociaciones, ahí pues otra vez me pongo ñoña, entonces me parece que pues algunas personas creerán que es obsoleto, pero a mí me sigue pareciendo muy lúcido lo que Gramsci decía sobre las negociaciones, ¿no? O sea, como que tú siempre concedes y no cambias el mundo, sino concedes. En esa medida, pues solamente se podría resistir desde adentro, desde esas mismas, desde la misma participación de las redes sociales, eh, pero también buscando unos quiebres en esos paradigmas de participación. Y, yo quisiera pensar que una buena manera de resistir es el humor, porque también ahora como te pueden bloquear, te pueden sacar, ¿no? Entonces, pues, o sea, es que es muy tenaz, porque es que ser incómodo es algo, como les decía yo, que ya no está permitido, Ujú, que uno debería como desde adentro poder irrumpir en algunas de esas lógicas de funcionamiento y que para que eso vaya un poco más allá y sea transgresor, pues deberíamos poder acudir un humor. Claro, pero lo que me interesa subrayar no es solamente como que es una respuesta porque sí, o sea, no es por ser simpática que yo quiero decir que es el humor. Lo que quiero resaltar es que es el humor porque está demasiado peligroso hacer otra cosa y no ser señalado por aquello que uno piensa. ¿Sí? Entonces es como un recurso que es simpático, pero que creo que es como pues de los pocos que nos quedan y que hay que usarlo desde adentro, diría yo. Ujú. Ujú. Y hablando desde adentro, profe, ¿tú tienes Twitter o tienes Instagram? Que te puse en el spot. Eh, Mal usado, porque siempre he tenido la tentación, o sea, mal usado es olvidado, Ajá. con intentos pero fallidos. ¿Por qué? Porque, mm, digamos, siempre tengo como esta cosa de, no, pues un poquito, ¿no? Hay que hacerlo y luego digo, no, me resisto. Me resisto porque, em, sí, no. Parece que, por ejemplo, Twitter es un lugar muy candente de muchos odios y de muchas como irresponsabilidades. No, Instagram me parece que es como el lugar del solipsismo, de las imágenes, digamos, una abundancia de imágenes que luego lo dejan a uno solo en el solipsismo. Es decir, como que tengo una idea un poco fatal Ajá, de ajá. esos espacios. Y bueno, pues digamos que ahora que me preguntas sobre esto, mm,
de pronto esa es una manera de resistir también, es la manera de resistir que de hecho propone Han, a quien pues no sé, todavía le creo ciertas cosas. Así que pues bueno, esa puede ser una. Lo que pasa es que yo no sé si digamos removiéndose de esta porcioncita del mundo, uno realmente está haciendo cosas. em, o sea, por lo menos no está incidiendo en un sector que es importante. Ahora, yo creo que la vida, pues, como lo dije al principio, también desborda los límites de esos lugares. Entonces, pues, de hecho, yendo otra vez y siendo un poco ñoña, Silvio Weisbord nos habla de la importancia como de repensar la protesta social y el cambio social, pues sí, digamos, a partir de los dispositivos y de las redes sociales, pero también volver a considerar como sus orígenes colectivos. Y yo sé que en pandemia está muy, muy fregado eso, ¿no? Pero a mí Sí. me sigue pareciendo interesante esa idea. No sé si es como por tener un pensamiento arcaico, histórico, o porque soy como, no sé, una, en el fondo, a ver, ¿cómo les digo? Como que tengo una visión muy pesimista y asqueada de algunas cosas que pasan en el presente, pero pues también tengo una visión como optimista de que se pueden hacer cosas más, pues a pesar de nosotros mismos como seres humanos. Ujú. Sí, aprovecho que tocas como esa idea de, y ya además tan personal con lo, pues hablando de tu propia experiencia como con estas redes sociales, eh, que es muy interesante porque además son como, funcionan como en dos niveles, ¿no? Son como una plataforma, una nueva plaza pública que ya no vive como en el imaginario de todos que consumen información y luego la plaza pública es literal la plaza pública o hablarlo con gente y cómo se propagan esas discusiones, sino que es la representación digital de la plaza pública y se tiran arengas y bueno, la cosa, especialmente Twitter. Pero, y bueno, está como esa dimensión que mencionaste, pero también, por ejemplo, con la salida, con el ban que le hicieron a Donald Trump, con la salida, la decisión, por ejemplo, de Amazon y de Google y de Apple de sacar Parler, que es esta red social conservadora, más allá de los detalles de las razones de si sí o no, creo que ahí deja ver también muy bien y muy explícitamente como quiénes son los que al final están decidiendo sobre estas nuevas plazas públicas, que antes correspondían un poco al imaginario colectivo y ahora son estas representaciones que las está decidiendo un CEO en Twitter y un CEO en Google y un poco están determinando también como qué discursos pueden ir o no a la discusión, qué discursos están o no en nuestra plaza pública, que antes era algo que no podían. Y entonces me parece que inclusive renunciar a como a que tengan esa influencia en la vida puede ser eh, interesante también, como desde ese lado, como de no dejar que haya mucho poder de estos hombres corporativos sobre, ¿no? Sobre Sobre lo la que vida quieren. misma de uno, claro. Ajá. Igual yo creo que digamos, en eso yo no estoy tan de acuerdo con un Han cuando él dice como que hay que removerse de todo. Digamos, lo que sí es importante es que yo sí sé qué está pasando en Twitter, aunque yo no tenga Twitter, ¿no? Ajá. Porque tengo una fuente muy cercana que digamos que con la cual comparto todo lo que sucede en ese lugar. Lo que pasa es que hay una suerte de precuraduría, ¿no? Ajá. Que me Ajá. permite a mí también navegar y tener criterio y entender qué es lo que está pasando ahí, o sea, qué me interesa y qué no me interesa. Esa es como una apuesta que yo también he hecho por cómo he configurado yo mi vida de cara a Twitter, por ejemplo, ¿no? Sí. Instagram no me parece, pues realmente, pues no sé si me van a matar ustedes, pero no me parece altamente, pues, digamos, relevante. No sé, o sea, me parece que es como ¿Para la un poco. discusión te Sí, refieres o para la relevante discusión para la vida? pública, no, Ah, pues sí, para no. la discusión pública y no sé, o sea, me parece que es un lugar de afectos, me parece que es como una especie como de sala, de antesala. No, no, voy a abstenerme, iba a decir una cosa que de pronto era ofensiva para el público. No, perdón, lo siento, lo lamento. Justo aprovecho ahí que te Que me retienes, censuré, que me que te autocensuré. censuraste.
Sí, Para hacer una última pregunta antes de darle espacio aquí a la gente que vino para que hagan sus preguntas, que ya que hay algunas, justamente hablando de estas dinámicas en redes sociales y ahora trayendo también a los periodistas. Como que las redes sociales permitieron que muchos tuvieran megáfonos y obviamente eso ha puesto, digamos, en otro plano a los periodistas celebrities, que no estoy diciendo para nada que no existían antes, por supuesto que existían antes, pero ahora siento yo tiene una dinámica diferente, o más bien, como que estos periodistas celebrities se han trasladado muy bien y muy fácilmente a estas nuevas dinámicas de redes sociales que ya para este punto no son tan nuevas. Entonces hay periodistas con muchísimos seguidores que tuitean como cualquier otro, que pueden poner tendencias, las mismas casas editoriales, digamos, parte de sus métricas de éxito son si esta semana hubo una tendencia que puso X medio o no, X periodista o no, en fin, en fin, en fin. Y quisiera saber tú qué opinas como de ese fenómeno del periodista jugando ese doble rol, uno en donde informa y eso un poco va en nombre, en principio, ¿no? En teoría, en nombre de la audiencia, a hacerle preguntas a los poderosos y al mundo y luego a intentar interpretarlo y contarlo, pero a la vez como siendo parte de este escenario, ahí sí, con sus seguidores y sus influencers y moviendo tendencias y etcétera, etcétera. ¿Cómo es como ese doble rol ahí? sí. Bueno, antes de responder, ojalá de lleno la pregunta, quisiera decir que otra cosa interesante que pasa en ese escenario es que los periodistas celebrities que han seguido siendo celebrities en ese espacio, pues han tenido que compartir los celebrity con otras figuras que Ajá. precisamente por estar ahí han logrado también ser más celebrities. O Ujú. sea, yo a veces pienso que para ser celebrity en Twitter, pues uno sí tiene que tener como un poco un alma performática inicial. O sea, uno no se vuelve celebrity ahí porque Twitter lo hace a uno celebrity. O sea, eso es algo que, digamos, uno traslada Ajá. desde su escenario microscópico, si antes era microscópico, y luego como que lo amplifica ya en ese lugar que también es como muy propicio para eso. ¿Sí me explico? Sí, sí. Em, Sí, entonces pues eso me parece pues altamente interesante. Es bien, bien chévere como pensarlo también como un espacio sí, pues casi, casi como, no sé, dramático, ¿no? Ujú. Dramático en términos como escénicos. Qué bonito eso, bueno, ya es tan poético. Pero para responder, yo creo que a veces me parece altamente problemático, otras veces no me parece tan problemático y aquí tengo que claramente pues, ser honesta y es que tengo mis sesgos. Entonces, cuando lo veo en algunos personajes, me parece incluso seductor, porque me parece que es Ah, como alguien utilizando como, sí, como con una sagacidad esos mundos posibles para poner una voz que ojalá sea crítica. Eso, por ejemplo, de verdad me parece ¿y nos quieres contar atractivo. el personaje o no? Bueno, ahorita, Pero de la pronto. pregunta te la hago igual para los que no te parece, como para que lo No, tengas en claro, cuenta. claro, no, 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 claro. Listo. Para los que no me parece, pues digamos que para hacer también, para hacer, dar una respuesta un poco sosa, ¿no? Pues me parece como aburrido, o sea, ni siquiera moralmente reprochable, sino, pero ahí se me sale un poquito mi arrogancia, ¿no? Y Ujú. la reconozco, que no está chévere, trataré de cambiar y de trabajar con mi terapeuta en ello, eh, mi terapia semanal. em, pero lo que yo creo es que mientras eso se quede un poco como en la conversación de los medios y de esos escenarios mediáticos, ¿cierto? Incluyendo como las redes, claro, eso tiene una influencia, eso tiene un impacto, es parte del diálogo, sin duda genera puntos, ¿no? Claves en las visiones de esos grupos y por extensión como de esas microcomunidades, ¿cierto? Y cómo se van tocando, intersectando unas a otras o con otras. Pero, pero lo que sí me parece peligrosísimo es cuando eso quiere como penetrar ya lo más estructural. Es decir, cuando eso se usa para modificar de lleno y de manera más descarada las instituciones.
¿no? Es decir, cuando eso está siendo usado para promover no una discusión ni puntos críticos que puedan también aceptar, si se quiere, como interpelaciones y diferencias en esos puntos de vista, sino que de lleno están poniendo, sí, como pautas sobre los presidentes, pautas sobre los procuradores, Ujú, pautas sobre... ujú. Eso sí me parece altamente peligroso, porque es que la erosión de la institucionalidad, y yo sé que de pronto hay mucha gente joven acá que le va a parecer muy, muy godito esto, pero, pero confíen en mí. O sea, digo, yo quise ser una rebelde, lo que pasa es que me tocó, la vida me puso aquí, me puso en la Universidad de los Andes y etcétera, etcétera, pero en serio, yo tengo un alma rebelde. Y aún así, aún así, aún así, creo que hay un orden y hay una institucionalidad que cuando se ve erosionada hasta el tuétano, implica también como una desorientación del ser humano. Ahí sí que como individuo y como colectivo. Y yo es que realmente no quiero seguir pensándome como solamente como un individuo. Esa es otra de las apuestas de mi vida hacia la vejez. Entonces, habiendo dicho eso, me parece que eso es altamente peligroso. Y eso, pues, y eso lo vemos. Es decir, lo vemos en periodistas y lo vemos ahora con sellos de medios que antes eran muy importantes. Y ahí sí ya no quiero decir nombres, hagan ustedes sus Sí, apuestas y ya. esta semana, Em, háganlas esta semana. esta semana hagan sí, exactamente, esas apuestas y ese tipo de cosas sí me parecen de verdad tremendas por eso, porque creo en ese, si se quiere, orden, pero es decir, orden en términos de, miren, un movimiento social em, necesita también un orden, necesita también una estructura. Y yo creo que esa estructura, ese orden, cuando ya está trasladado como, es decir, cuando está minado y estas cosas se trasladan a esa erosión institucional, vuelvo a reiterar esos términos, pues sí me parece que es muy peligroso. No, no sé si esto Mira, tiene sentido, pero tiene bueno. todo sentido. Todo, por lo menos para mí, no sé si alguien no está de acuerdo, nos lo podría poner en forma de pregunta. Entonces ya para no quitarles mucho tiempo y no abusar también del tiempo de Sandra, te voy a hacer un par de preguntas que nos han hecho durante este tiempo que hemos hablado hasta ahora y ya con esto cerramos. ¿Listo? Listo. Entonces, María Victoria pregunta sobre la idea de los periodistas policías, los periodistas pensadores. Primero una pregunta más, digamos, local, si crees que han perdido campo de acción ahora que llegó la pandemia y en general si les limitó el acceso a la calle. Eh, y después pregunta ya más general si deberían enfocarnos como los estudiantes de periodistas, los que quieren ser periodistas, para ser periodistas pensadores. Ok. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Me alegra ver tu rostro otra vez en la vida. Bueno, yo creo que la pandemia, pues al principio, creo que como a todos, pues la pandemia nos sacudió y nos dejó como un poco perplejos. Y yo creo que eso sucedió con los periodistas, sin embargo, creo que cualquiera de los dos personajes ha podido navegar muy bien la escena. Es decir, la calle ahora, el terreno ahora, no solo por la pandemia, sino desde hace unas décadas para acá, es el teléfono. El teléfono y el listado de fuentes audaces que estén dispuestas a filtrar información, así sea de manera confidencial. Entonces, me explico, eso es como ahora, digamos, la astucia de ese periodista policía está en eso, como en ese recurso de las fuentes, que sí, que digamos, para muchos hay nostalgia de esa calle y de ese terreno mucho más, eso, salir, untarse, ¿no? Pero ahora untarse es tener el coraje, ¿cierto? De llamar a la fuente y de persuadirlo para hablar. Entonces me parece que eso en pandemia se sigue haciendo y es en el caso de esos periodistas, digamos, los periodistas que están sacando historias de ese tipo, calientes y todo, y que les gusta mucho como ese drive, ¿no? Casi narcótico de poder pues, publicar algo así.
lo hacen, ¿sí? Apunta como esta estrategia que estoy mencionando. Y funciona, digamos, funciona. Sí se pueden sacar muchas historias. Y de nuevo, insisto, María Victoria, eso pasaba desde antes. Am, con respecto al pensador, pues yo creo que el periodista pensador también se asustó mucho en pandemia, ¿no? Dijo, no puede ser, y entonces ahora, pero pues también lo puede hacer. Y de hecho, me parece que de pronto sí hay algunas dificultades por ahí, porque es que el periodista pensador, y fíjense esto, qué bueno, Alejandro, que me diste esta oportunidad de decir esto, el periodista pensador no se lo imaginen como una persona que está sentada en un escritorio rodeado absolutamente de libros y de un archivo gigante, o sea, no es un ratón de biblioteca. O sea, un periodista pensador es alguien que puede hacer una investigación, que quiere hacer una investigación de terreno y sin embargo está pensando en cómo conectar ese universo que investiga con las causas y las consecuencias. Las Ujú. causas y las consecuencias que tiene la información. ¿Sí me explico? Entonces no se imaginen al periodista, pues el ñoño, no sé, un ratón con gafas gordas, encerrado en la biblioteca comiendo libro. No necesariamente. O sea, digo, tiene esos insumos, sí, así como el periodista policía más o menos los puede tener, de acuerdo, pero es la actitud frente al oficio lo que cambia, es la visión frente a lo que es importante, lo que cambia. Si me explico, Alejandro y María Victoria, eso Sí. es importante, ese es un matiz que la verdad me permite como, como trazar mejor a esos personajes, configurarlos de una manera mejor ahí como en ese juego de los actores que quise poner desde el principio. Y que creo, pues yo no estoy muy segura, a ver, porque la pregunta que me hace María Victoria es un poco cascarita, ¿no? Y es si deberíamos enfocarnos en capacitarnos para ser periodistas pensadores. Miren, yo no sé si eso debería o no debería, porque eso me remite como un lenguaje moral, ¿saben? Que es el deber ser. Lo que sí Ujú. les digo es que si la gran mayoría de ustedes son uniandinos, o pues sí deberían aprovechar, porque, y vuelvo otra vez a la imagen del periodista policía, el periodista pensador. Es decir, uno puede optar por ser el periodista pensador y sin embargo no está de más tener esos referentes como insumos, esos referentes, digo yo, la lectura, no sé, yo que doy o di antes de que, no sé, accediera a este puesto que ahora ya no sé si es chévere, el de la dirección del CEPER. 6 semanas después estoy pensando que ya no sé si es tan chévere, aunque también tenía mis dudas antes, pero bueno, también lo llevo a terapia, no se preocupen, esta semana. No lo voy a tramitar aquí con ustedes. Sí, que yo que doy este seminario del periodismo de historia en la maestría, a mí lo que me deja mi experiencia de estos años de haber enseñado un seminario donde se lee todas las semanas, se leen 300 páginas, se lee en inglés, hay que preparar preguntas, hay que presentar, o sea, es un heavy metal hardcore academia, ¿no? Y sin embargo, los que salen de ahí pueden hacer terreno, pueden hacer campo, pueden jugar el papel del periodista policía. Y la huella, María Victoria, de haber visto en el pasado lo que era ser periodista y de tener la noción de continuidad y también de ruptura de ese pasado, hace, hace a ese periodista policía diferente. Entonces, si se dan cuenta que lo que estoy tratando de decir es que el uno no necesariamente anula al otro en metodología, digamos. Escucho. Sí, te preguntaba Santiago sobre Santiago, los periodismos, Santiago Guerrero, sobre los periodismos ajá. militantes. Si te parece que eso podría ir en detrimento en el futuro del periodismo. Ahí yo tengo sentimientos encontrados, Santiago. Déjame decirte. Miren, yo creo que los periodismos militantes son honestos.
Y eso me gusta del periodismo militante. O sea, es un periodismo que no está enmascarado en las consignas de la democracia, de la discusión pública, que digamos que se ha quitado esa máscara moral de despersonificarse y de decir que tiene como una voz autorizada, que es imparcial y una voz autorizada como sensata, que considera todo, ¿cierto? Se ha desenmascarado, ¿sabes? Se ha revelado y ha dicho, soy un periodismo sesgado. ¿Y qué? Y lo lleva hasta las últimas consecuencias. Y eso a mí me parece admirable, porque lo admiro como un rasgo, sí, valiente, valiente como del periodismo, pero pues también en general del ser humano, ¿no? Em, y sin embargo, y por ejemplo, ahorita va a salir un libro que yo coordiné, es un libro, una publicación cuña a cuña de Publicaciones Uniandes que se llama El futuro es sin género, y es un periodismo claramente, digamos, activista, militante, porque pues todas las historias son de experiencias trans, ¿no? Y la introducción y además un capítulo interesante que escribió la directora de Sentido, ¿no? Que es un capítulo, no es periodismo, es un capítulo académico, si se quiere, ¿cierto? Em, pues es clarísimamente pues abierto en su postura de militancia. Entonces, pues claro, digamos, hay como esa apuesta por ese arrojo y por esa transparencia, como por no jugar ese doble juego que a veces me pone tensa del periodismo. Y sin embargo, a pesar de eso, eh, me pregunto si un poco la pregunta que hacía Alejandro, ¿no? Y es, ¿qué perdemos con eso? ¿Qué perdemos también con eso? No, de nuevo, mi intención no es decir, eso está mal, no, pues, como les digo, sale un libro ahorita, pero que salga el libro, que yo lo haya coordinado, que, que yo misma haya redactado la descripción del libro de la contratapa, ¿no? No me hace no considerar la pregunta de, ok, ¿y qué está pasando acá? ¿Saben? Y yo creo que eso sigue siendo importante, Santiago, sigue siendo importante porque es que, y eso chévere, porque creo que va muy bien con la intención que tenía Alejandro para esta discusión o pues para esta charla, esta conversación, y es que el militante también tiene que poder hacerse la pregunta, también tiene que poder hacer la pausa, también tiene que poder parar y decir sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y con quién? ¿Hasta dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Y hasta dónde? ¿No? Yo creo que a mí me parece interesante eso, y es no porque uno tenga una convicción, no porque uno milite, eh, ya uno está exento de seguir preguntándose. Es más, uno debería seguir obligado a hacerse la pregunta. Y mínimo esas 4 preguntas que yo acabo de formular. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Y hasta dónde? Excelente, excelente. Y yo creo que justamente ya es momento de parar, esta vez no para pensar, sino para despedirnos, pero dejan, o sea, lo mejor de siempre de estas conversaciones con Sandra, además les digo, es que uno debería salir es con preguntas y no con respuestas. Y parte de eso también debería estar, pienso yo, en el periodismo. Entonces, Sandra, muchas gracias por esta hora, por esta conversación con nosotros. Próximamente, Sandra además va a publicar un libro de mujeres periodistas, género y clase en Colombia, Sí, por si están interesados en extender un poco esta conversación con ella, pero ahora en otros lugares, pues ya saben, la pueden buscar. Muchas gracias a todos los que vinieron y a los que tuvieron la paciencia en estos problemas técnicos. Y no sé, Sandra, si quieres decir algo más. Dame audio. Ah, perfecto. Eh, ya voy, ya te doy audio. Sandra, acá está. Listo, ya te di audio. ¿No? gracias. Este Sí, ya. ya. Muchas gracias por la invitación, de verdad, gracias por este espacio para pensar, gracias por, sí, por escuchar la ñoñada,
Em, no sé, de verdad que gracias porque esto para mí no es solamente como un juego intelectual, para los que también han pasado por aquí, por allá, por alguna vez cerca de mi camino, saben que esto para mí implica también como em, una experiencia en serio, de verdad, es que suena raro, pero en serio vital, o sea, estas preguntas hacen parte de, uf, de lo que, digamos, visceralmente, pues me acompaña diariamente. Entonces, chévere, muchas gracias Alejandro, gracias como a todo el equipo, Susana también del Uniandino, que pues también están en mucho debate últimamente, así que fantástico. Y nada, pues nada, gracias otra vez. Bueno, entonces ojalá nos veamos pronto. El curso de periodismo de datos vuelve y se dicta el próximo año, por si están interesados. Pueden revisarlo en la página del periódico y eso es todo. Muchas gracias de nuevo a todos, muchas gracias y nos vemos.